Como vimos en muchas clases anteriores, nuestro país, la República Argentina, tiene una superficie muy extensa, pero también sabemos que todo lo que estudiamos ahora, la división política, la forma en que está organizado el país, no fue siempre igual, ¿sí? El territorio fue sufriendo modificaciones y se fue llamando de distintas maneras, fueron cambiando las formas de vida. Entonces, si queremos saber la historia de nuestro territorio, que hoy lo podemos definir con esta forma y con este nombre, la República Argentina, nos tenemos que remitir a más de 35.000 años atrás, cuando hubo un momento en que se congelaron las aguas del planeta y acá en el norte del planeta se congeló el agua y en este que es el mar de Bering, este estrecho que yo les estoy marcando acá, que se llama estrecho de Bering, quedó como un puente, porque el agua al congelarse permitió que los primeros pobladores que estaban en Asia puedan pasar caminando a Alaska, que es el norte de América, ¿sí? Pasaron de Asia caminando por el estrecho de Bering, que se había congelado, e ingresaron al continente americano por Alaska. Y así, a través de cientos e incluso miles de años, fueron poblando todo el continente americano. Lo que vamos a ver hoy son esas culturas, esas civilizaciones que ocuparon todo el continente americano antes de la llegada de los españoles. Por eso las vamos a conocer con el nombre de culturas precolombinas. Pre quiere decir antes y colombinas de Colón, antes de la llegada de Colón. Esas civilizaciones precolombinas, como les decía recién, fueron los mayas, aztecas e incas. Hace miles y miles de años, estos primeros pobladores que habían ingresado por el extremo norte, por el polo norte, en ese mar de Bering que se había congelado y que comenzaron a poblar todo el continente americano, se dividían en dos grandes grupos. Los grupos que eran nómades y que se desplazaban de un lugar a otro en busca de alimento, y los grupos que eran sedentarios, que fueron los que se dedicaron a la agricultura. Estas tres grandes culturas, que fueron tres imperios que permanecieron durante muchísimos años, eran tres grupos de agricultores. Los mayas habitaron los actuales territorios de México, Guatemala y Honduras, entre los años 300 y 900 aproximadamente. Ellos desarrollaron un sistema de escritura que no es para nada parecido al que tenemos hoy, pero se dice, piensan los historiadores, que aquí surge la escritura. También desarrollaron un calendario muy preciso para medir el tiempo. Como dijimos antes, eran agricultores. Sus principales cultivos eran el maíz, el algodón, el tabaco y el cacao. Su forma de cultivar era a través del sistema de roza o milpa, que consistía en tomar un sector, talar y quemar todos los árboles y usarlo para cultivar, como vemos acá. También eran excelentes arquitectos, construían pirámides escalonadas. Estas construcciones son del Imperio Maya. Incluso algunas se conservan hasta la actualidad. La organización social de los mayas era así. La autoridad máxima era el Alach-Uinik. Después estaban los sacerdotes, los nobles, el pueblo, que estaban los artesanos y trabajadores, y en el lugar más bajo de la sociedad, de los esclavos. Su religión era politeístas.
¿Qué quiere decir que eran politeístas? Poli significa muchos. Teístas viene de Dios, de teología. Quiere decir que creían en muchos dioses. El más importante era el Kukulcán, dios del viento, y el Itzamna, señor de los cielos. La civilización azteca ocupó el actual territorio de México desde el año 1300 aproximadamente. Esta es una ciudad muy importante llamada Tenochtitlán. Eran excelentes agricultores. Sus principales cultivos eran el maíz, el poroto, la calabaza y el ají. Pero como no tenían mucha tierra para cultivar, construían chinampas. Sobre los lagos y lagunas construían grandes balsas con tierra y con palos para poder cultivar. Acá se ven las chinampas. Su organización social era así. En la cúspide de la pirámide, la autoridad máxima era el rey, el consejero, la nobleza, los comerciantes, campesinos y artesanos, y en el último escalón los siervos y los esclavos. Los grupos de personas que se consideraban parientes formaban un calpulli. El calpulli es lo que nosotros ahora llamamos familia. Ellos también eran politeístas, o sea que creían en muchos dioses. El dios más importante era el Quetzalcóatl, que significaba serpiente emplumada, y sus ritos y adoraciones estaban siempre relacionados a la naturaleza. Los incas ocuparon el actual territorio de Perú e incluso llegaron hasta el noroeste argentino, lo que hoy es el noroeste argentino, en el año aproximadamente 1300. Formaron un gran y extenso imperio al que llamaron las 4 partes del mundo. Eran excelentes agricultores. Sus principales cultivos eran el maíz y la papa, y también criaban llamas para trasladar mercancías. Si yo dije noroeste argentino, pensemos en que es una zona de montañas. ¿Cómo podían cultivar entre las montañas? Desarrollaron un sistema de cultivo en terrazas de cultivo. Miren, a la montaña la iban trabajando hasta lograr como una escalera, y ahí iban cultivando. Esas terrazas de cultivo también favorecían el riego. ¿Por qué? Porque el agua excedente de arriba iba hacia los escalones de abajo y se iba aprovechando más. La organización social era la autoridad máxima, el inca, que era como el emperador, y sus parientes. Después estaba la nobleza, que eran los parientes de los incas anteriores, y por último el pueblo. En este caso, los grupos de personas considerados parientes formaban un ayllu, una familia. Los incas también eran politeístas, creían en muchos dioses. El dios más importante era Viracocha, creador del cielo y de la tierra. El Inti, dios del sol. Iliapa, dios del trueno, y Pachamama, la madre tierra.